Entonces vamos a hacer un repaso acerca de nuestra cronología histórica, ¿ok? Aquí voy a con el láser. Muy bien. Habíamos mencionado que en la época prehistórica no hay evidencias, no hay evidencias arqueológicas ni históricas, solamente son supuestos, presuposiciones o teorías. A partir del año 3000 en adelante se cuenta como historia, y la historia es el estudio del pasado concreto, de hechos reales que han sucedido. Hemos visto esta parte, la edad antigua. Solamente hemos visto puntos, aristas importantes en lo que se refiere al contexto bíblico. Entonces, hoy vamos a ver la Edad Media. La Edad Antigua, no se olviden, que habla solo del mundo, cómo se origina el mundo. El centro es el mundo, ¿ok? Y ahora vamos a ver en la Edad Media que el centro de todo es Dios. Pero antes de pasar aquí, vamos a ver desde el siglo I hasta el siglo IV los temas más importantes que han ocurrido en la historia, y vamos a ver en paralelo con la historia bíblica. ¿Ok? Entonces vamos a pasar, esto ya lo hemos visto. Y hoy pasaríamos a la Edad Media, que abarcó desde el 476 a 1453. Esto usted lo va a ver en la historia, en cualquier libro de historia universal. Y vamos a ver el paralelismo que ha ocurrido con la historia bíblica. Antes de ello, como les mencionaba, vamos a ver un poquito de la Edad Antigua, solamente esta línea. Desde el siglo I, es decir, desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476, que abarca la Edad Antigua todavía, los historiadores lo conocen como el Alto Imperio Romano. ¿Y por qué? Porque tanto económico, político y social estaba en auge. Por ello, el nombre. Aquí vemos una serie de sucesos importantes. Por ejemplo, en este primer siglo, del año 1 hasta el año 100 aproximadamente, aquí vemos personajes muy importantes que han trascendido en la historia. Por ejemplo, vemos ahí a Nerón, que en el año 64 incendió a Roma, a la propia Roma, y echó la culpa a los cristianos, y empezó la persecución. Por eso que más adelante, su hijo Tito, en el año 70, va a destruir a Jerusalén. Eso lo vemos en la historia, ¿no? Historiadores como Flavio Josefo, ¿no? Mencionan esa historia. Es allí, en el año 70, que Israel dejó de ser Estado y pasó a la más conocida, al más conocido evento como la diáspora. La diáspora es un suceso donde que los judíos ya no tuvieron Estado como ahora lo tienen. Por más de 1900 años, ellos han estado sin un Estado israelí. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48 todavía, la ONU es que lo declaró a Israel recién como Estado. Por eso es que cuando Hitler, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, empezó a derrotar ahí a muchos países, ¿no? Incluso los judíos se encontraban por todas partes del mundo, especialmente en Europa, ¿no? Entonces, estaban los judíos regados por todas partes, porque no tenían Estado. ¿Y cuándo ocurrió eso? Justamente en la destrucción de Tito, en el año 70, ahí se dio la famosa diáspora. Es un evento que ha ocurrido en la historia, que lo conocemos en la historia universal, pero también en la historia bíblica estaba profetizado que este evento iba a suceder. Vemos más adelante, por ejemplo, no se olviden que en nuestro contexto aquí estamos hablando de la historia universal, no la historia bíblica. La historia bíblica lo vemos aquí, abajo. Más adelante vemos, por ejemplo, la persecución por Diocleciano. Diocleciano subió al trono más o menos en el año 284-85, hasta su muerte en el año 305. No se olviden esa fecha, porque vamos a verlo un poco más adelante. Luego paró la persecución el emperador Constantino con un edicto que se llama el Edicto de Milán. Dijo basta de persecución a los cristianos y cesó la orden
de persecución por Diocleciano. Y por eso culminamos con el fin de la persecución a los cristianos. Pero estos eventos que se narran en la historia universal, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Que es de nuestro interés. Vemos aquí en Apocalipsis 6 a un caballo profético, el caballo blanco. El caballo blanco, nosotros en la historia bíblica lo conocemos como cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, dejó el evangelio a sus apóstoles. Y los apóstoles empezaron a sembrar. Vemos la conversión de Saulo, que empezó a predicar, ¿no? En mismo Antioquía, Jerusalén, después se fue a Creta, ¿no? Y llegó hasta Europa. Entonces, esa semilla del primer evangelio justamente simboliza el caballo blanco, la semilla del evangelio. También ahí vemos la iglesia de Éfeso, ¿no? Por eso ahí a Éfeso se le conoce a la historia bíblica como un evangelio puro, porque recién estaba, ¿no?, la iglesia en sus inicios predicando la palabra. Este evento más o menos ha ocurrido desde el año 34, después del apedreamiento de Esteban, hasta el año más o menos 70, firmemente. Pero ya a finales del año 60 y tantos, empezó este evento. Por eso es que la primera iglesia de Apocalipsis, Éfeso, o el caballo blanco, lo conocemos del año 31 al año 100. Pero de ahí vemos otro caballo, un caballo bermejo o rojo, que está mencionado en estas citas bíblicas. Y también encontramos la iglesia de Esmirna, que abarca desde el año 100 hasta el año 313. Ojo, 100 al año 313. Aquí vamos a hacer ahora un paralelismo con los eventos que ha sucedido. El emperador Diocleciano, recuerden que subió al trono en el año 284 y murió en el año 305. Perdón. Entonces, el edicto para perseguir a los cristianos se dio en el año 303. ¿Y por cuántos años dijo Diocleciano para perseguir y acabar, erradicar con los cristianos? 10 años, 4 edictos envió por todo el imperio para que desaparecieran los cristianos. En el año 303, en este año, 303. Pero él murió en el año 305. ¿Pero por qué continuó hasta el año 313? Porque ya el decreto estaba consumado, ya estaba dictado. Así que él, aunque murió 2 años más tarde después de dictar el edicto y subió al trono Constantino, tuvo que cumplirse ese edicto. Se cumplió en el año 313 y en este mismo año 313 es donde Constantino dicta el edicto de Milán. Y con el edicto de Milán acaba con la persecución cristiana. Y hermanos, este edicto de Diocleciano fue la más sangrienta de toda la historia, los 10 años. En la historia universal se le conoce como la persecución o la gran persecución más catastrófica. Esto está plausiblemente, lo voy a leer aquí en Apocalipsis 2, 10. Mira cómo está escrito la profecía 100 años, 300 años antes que iba a decretar el amigo Diocleciano. Apocalipsis 2:10 dice literalmente, le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y ojo aquí, y sufrirán por 10 días. En la Biblia, un día equivale a un año. Lo que le está diciendo Dios a Juan es que la iglesia de Esmirna sufriría por 10 años persecución. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Qué tremendo. Se estaba cumpliendo literalmente el edicto por Diocleciano, los 4 edictos para exterminar a los judíos, a los cristianos. Y se cumplió del año 303 hasta el año 313.
históricamente y bíblicamente. Aquí termina, cesa la persecución y acá también culmina la famosa Edad Media. Ahora vamos a entrar, perdón, la Edad Antigua, ahora vamos a entrar en la Edad Media. Por eso es que nosotros cuando vemos ya más adelante, Teodosio dicta el edicto de Tesalónica, porque en el edicto de Milán, en el año 313, pone fin a la persecución. Entonces, en el año 380, este emperador, con el edicto de Tesalónica, oficializa la religión cristiana. Es decir, ya no más persecución, ahora esta persecución a los cristianos ahora pasa a ser oficial religión del Estado del Imperio Romano en el año 380. Y también, más adelante, 15 años más tarde, antes de morir, el mismo emperador a sus dos hijos, porque el imperio era grande, lo divide el Imperio Romano. Roma de Occidente, que estará uno de sus hijos, y Roma Oriente, que estará el otro de su hijo a cargo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Roma se divide, se divide. Ahora tú te preguntarás, pero ¿cómo así pasó de la persecución a la oficialización? Está un poco medio híbrido, ¿no? Medio raro. Solo que aquí hay una cuestión. Pareciera para el mundo algo lógico que ahora de ser mártir pasa a ser la iglesia oficial. Pero nosotros comparamos con la historia bíblica y aquí nos da mucho más detalles, no solamente en datos históricos, sino también en intuición, es decir, en más que lógico, a intuir cómo sucederían estas cosas. Aquí está implícitamente de lo que iba a suceder, de lo explícitamente. Por ejemplo, acá vemos el caballo negro. El caballo negro significa oscuridad, mientras aquí estaba el caballo blanco, pero aquí había persecución. Ahora aquí pasa a oficializarse la religión cristiana, pero aquí la Biblia no dice que es caballo negro, pero si está oficialmente aquí, más bien debería ser un evangelio puro, porque estaría avanzando, porque ya Roma se dio a la cristiandad como oficial. Pero ¿por qué Apocalipsis menciona que es un caballo negro? ¿Por qué vio esto en visión? ¿Saben por qué? Juntamente con la iglesia Pérgamo, que este evento histórico sucedió en el año 313 hasta el año 538. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Aunque aquí se oficializó para el mundo que la religión cristiana sería la madre, la oficial, hasta nuestros días, sin embargo, aquí en la Biblia, tanto el caballo negro y la iglesia de Pérgamo simboliza la carencia espiritual y la apostasía. ¿Y por qué? Porque aunque el enemigo, aquí vemos la mano del enemigo, aunque oficializó, ¿no?, la iglesia cristiana y diríamos, wow, victoria, no. Aquí lo oficializó, sí, porque el diablo detrás de eso no pudo más persecución, cuanto más sangre había más cristianos se convertían. Así que Roma se dio cuenta y dijo, vamos a cambiar de estrategia. Mejor hay que hacerle oficial la religión cristiana, judía, pero no va a ser la religión que predican los apóstoles, que es un evangelio puro. Vamos a combinarlo, vamos a mezclarlo, un poco de verdad y un poco de mentira. Por eso, aunque se oficializa aquí la religión cristiana, sin embargo en la Biblia desenmascaramos que no es tan bonito como parece, sino detrás de eso está una mezcla de verdad y mentira. Por eso al diablo no le gusta cuando estudiamos la Biblia, porque nos damos cuenta de que esta aparente lógica del enemigo es totalmente irracional para la historia bíblica. ¿Sí me dejo entender? Tremendo. Y también en esta época, del año 313 al 538, ¿no?, que ya pasamos 76, ya estamos en la Edad Media, vemos al imperio dividido, al grande y poderoso imperio romano dividido. En esta época se divide. ¿Y por qué en esta época se divide?
porque justamente en el año 395, una vez que Teodosio muere y le da a sus dos hijos, como están divididos, cada uno va por su lado y, oh sorpresa, en el año 476, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo terrible. Las invasiones bárbaras. Y aquí vemos que Roma cae por los érulos. En el año 476, Roma de Occidente será totalmente destruida, ya no tendrá más poder, haciendo cumplir a este imperio dividido que estaba profetizado en Daniel 2:41. Tremendo, hermanos. Acá cómo se cumple exactamente como la Biblia estaba mencionando. Cae Roma en el 476 y según Keller es un evento importante y de aquí para adelante lo llama la Edad Media porque va a comenzar otra historia. Y la idea también va a cambiar del origen del mundo, de venerar a sus dioses, ahora va a cambiar a otra historia. El centro de todo será el Dios cristiano. Así es que cuando Roma cae en el 476 de Occidente, pero no se desaparece del todo, es que aquí todos los estados apoyan a Roma. Entonces Roma se va a sentir resguardada. Entonces los emperadores, ¿no? Romanos aprovechan la ocasión y en el año 538 Roma en su totalidad asume el poder religioso. ¿Por qué? Porque en esta fecha Teodosio oficializa la religión cristiana y esta tiene que liderar y tiene que tener poder ahora en Roma. Por eso algunos historiadores esta época en adelante lo llaman como está mezclado tanto el poder político como religioso, ya lo llaman la Roma, ¿no? Poderosa, más poderosa que esta Roma antes del 476, porque aquí ya se mezcla con la política. Y como Roma tiene el poder, no del todo, porque está caído, pero tiene poder, ¿quién? No Roma Occidente, tiene poder Roma Oriente. Todavía no está caído, Occidente está caído, aunque se mantiene por ahí, pero Oriente ya tiene más poder. Así que sigue en pie el Imperio Romano. Es ahí donde inicia la famosa Santa Inquisición, la persecución a los cristianos. Aquí, hermanos, va a llegar hasta nuestro queridísimo Perú. Miles de cristianos morirán por este decreto, la famosa Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque todavía lo llaman santa, porque la guerra y la matanza que supuestamente van a hacer va a ser por amor a Cristo. Entonces, si tú no eres de mi religión, simplemente te aniquilamos. Así funcionaba en el Imperio Romano. Y aquí vemos el cumplimiento bíblico de Daniel 7:23, como la bestia terrible, de esta bestia terrible, que antes que se divida, en el 395, era solo un imperio, y la Biblia lo denomina como bestia terrible. De esta bestia terrible sale el cuerno pequeño, un cuerno poderoso. Es este cuerno pequeño que sube al poder en el 538, ahora con la religión oficial, y aquí comienza la persecución a los cristianos. Tienes que ser católico cristiano, pero si están proclamando a Cristo, ¿cuál es el detalle? Creen en Jesús. Ah, el problema es que el diablo detrás de la cámara, usando a hombres, simplemente ya no guardó la ley bíblica del Shabbat, del sábado, sino que ahora creían en Jesús normal, pero con la diferencia de adorar otro día. ¿Qué cosa es? ¿Qué día? El domingo. Sí, me dejo entender cómo el diablo manipula la historia y el tiempo también. Entonces, si no guardas domingo, simplemente te aniquilamos. Por eso sale el cuerno pequeño, hermanos. Y también ahí comienza la profecía de Apocalipsis 12:6 de los 1260 días que proféticamente son años de este periodo 538 hasta más adelante
que vamos a ver. Entonces, esto es el inicio prácticamente de la Edad Media. Ahora, la Edad Media comienza en el 476 y acaba en 1453. ¿Qué sucede en ese lapso casi de 1000 años? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo a grandes rasgos. Cómo la Roma poderosa, que aquí ya cayó, Occidente, cómo va a ir su transformación histórica. Y de paso, cuando Roma Occidente cayó, totalmente quedó debilitado. Aquí que era un imperio, ahora solamente está a su brazo derecho. Y de aquí, la Biblia menciona que este imperio será dividido. Desde esta época, nunca más se ha vuelto, ahora que vemos la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, a tener el mismo poder. Nunca, porque la Biblia estaba profetizado que barro y hierro no pueden juntarse. Es imposible. Es ahí donde que en este periodo de 476 o más exacto de 538, donde Roma asume el poder religioso en su cabalidad, hasta 1453, ¿qué está sucediendo en la historia universal? Aquí vemos justamente al grande Justiniano, donde que él asume totalmente el poder y va a empezar a legitimizar con más fuerza la religión cristiana. Aquí va a aparecer otro imperio, no como Roma anteriormente, pero un poco menos, el imperio carolingo por Carlomagno, que estaba liderado. Este señor, con su imperio, quiso volver a Roma, quiso recuperar a Roma de Occidente, pero murió y nunca pudo, porque estaba profetizado en la historia bíblica que Roma jamás se iba a volver a levantar. Hierro y barro no iban a poder unirse. Entonces el imperio carolingo muere en el siglo XIX, Carlomagno muere, y sin embargo Roma estaba mezclándose, ¿no? Con el famoso sincretismo. Roma adquiría cualquier religión y se mezclaba, el famoso sincretismo. Aquí vemos ideas también un poco del lejano oriente, los chinos, también los budistas, los hinduistas, van a mezclarse ellos con esa idea. Acá también se da el mayor comercio por ruta, la famosa ruta de la seda, donde que comerciaban tanto de la India, ¿no? De China, por Europa, por África, comerciaban. En esta época se dio con más auge aquí el comercio, el relacionamiento. Por eso ahí es la mezcla, ¿no? Sincretismo es una mezcla de ideas, una mezcolanza de ideas. Y Roma de Oriente sigue teniendo el feudalismo, el poder. El rico lo pisamos y solamente el poderoso, el feudal, que significa poder, se enriquece con el pobre. Y este poder de Oriente va a decaer poco a poco. Comienza con el cisma de Oriente. ¿Qué es el cisma del Oriente? Es decir, esta Roma de Occidente que ya estaba decaída, pero que todavía se mantenía, este Occidente, esta religión occidental de Roma, era bastante conservadora, pero los de Oriente, que estaban lejos, eran un poco liberales y admitían ideas griegas, no eran tan fieles, por así decirlo. Entonces ellos dijeron así, ¿no? No nos hay que juntar con de Occidente, porque nuestras ideas están un poco aisladas. Nosotros vamos más a la filosofía de Aristóteles. Ellos querían volver a las filosofías antes que Roma asumiera el poder. Eran, los historiadores lo llaman, era greco-romanistas, griegos y romanos a la vez. Pero Occidente no, solamente era Roma, en la ideología me refiero. Entonces ocurre en 1054 el cisma y va a caerse todavía, va a quedarse más debilitado todavía. Entonces ahí van a aprovechar, no tanto aprovechar, sin que se dé cuenta Roma de Oriente, los islamistas van a ir ganando territorio poco a poco a Roma. Así que están ganando territorio y los romanos de Oriente se asustan, dicen, ya están viniendo ahora los famosos islamistas, nos quitan el territorio, están aprovechándose entrar. Además, Occidente, que queda en Roma,
estaba debilitado. Así que ahí, en su desesperación, Roma, ¿no? De los islamistas que ya estaban expropiándose de sus tierras, envían, piden ayuda a los francos, por ejemplo, los francos, ¿no? Que más adelante va a ser Francia. Ellos piden ayuda a la iglesia, vamos a unirnos, vamos a unirnos. Entonces ahí empiezan las famosas cruzadas. En 1095 comienzan las cruzadas, en un intento de hacer ahuyentar a los islamistas. Pero los islamistas sabían que Roma ya estaba debilitándose ya cayó Occidente, ahora Oriente se está debilitando. Entonces los islamistas van a irse en un punto fijo. Ambos, tanto Roma, que se oficializó esta ideología en el año 380 como algo oficial, esa religión, ahora los islamistas también van a querer. ¿Y qué van a querer ambos? La Jerusalén, la tierra prometida. Entonces, ambos van a querer ir a esa tierra santa y van a hacer guerra. Allí suceden los famosos cruzados o las cruzadas, ¿no? Lo llamaban los cruzados. ¿Por qué? Porque peleaban supuestamente por la cruz, por la tierra de Cristo, y te mataban en el nombre de Jesús todavía. Qué aberrancia, pero así fue. Así que en el imperio bizantino, mientras asumía y sucedía todo esto, iba debilitándose. ¿Cómo lo vemos en la historia bíblica? La Biblia nos menciona que esta historia de aquí lo conocemos en la iglesia, lo identifica como el caballo amarillo, que menciona Apocalipsis 6, que va desde el 538, cuando Roma asume el poder religioso, entre comillas, como oficial, hasta 1517. ¿Y por qué hasta 1517? Porque toda esta edad, simplemente la iglesia va a estar pálido. Amarillo es un símbolo de pálido, no muerto, pero a punto de morir. Esta iglesia, que era pura, aquí lo oficializan, lo mezclan verdad con mentira, y aquí hay un sincretismo y casi la iglesia desaparece. Solo la iglesia desértica en el desierto está teniendo el evangelio puro. Por eso se le identifica con el caballo amarillo, porque está toda esta mezcla de sincretismo. Ahí también la iglesia decaída y cambiada. Cambian la verdad por la mentira. La iglesia está totalmente a punto de morir. Aquí también se cumple el quinto sello de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque está sufriendo la persecución la iglesia de los 1260 años. Ellos dicen, Señor, ¿hasta cuándo no harás justicia contra tus santos? ¿Hasta cuándo no habrá justicia para tus santos? Ellos reclaman. ¿Por qué? Porque esta iglesia oficial, entre comillas, persigue a la iglesia verdadera. Realmente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos son de nombre nomás. Entonces ellos reclaman esa justicia. En el quinto sello se cumple justamente en esta época también. Y la iglesia está en cuevas, ¿no? Europa se define o son países por altas montañas, grandes cuevas. Allí van a meterse los fieles hijos de Dios y vivirán en esas cuevas. Entonces, este periodo de la Edad Media se califica en la Biblia como el caballo amarillo o la iglesia casi muerta. ¿Por qué? Porque vemos este poder del imperio bizantino. Es bizantino, mezcla de ideas, sincretismo, feudalismo y todo ello. Además tienen, entre comillas, la religión cristiana supuestamente como oficial. Se cumple exactamente como la Biblia menciona y la historia lo confirma. Entonces se va debilitando la iglesia por el cisma, por las cruzadas y finalmente llegará a su fin. Las cruzadas comienza en 1095 y va a durar más o menos a mediados del siglo XIII. Un poco más adelante, recuerdan que va a comenzar el Renacimiento, la escolástica. La escolástica es lo mismo que Roma Occidente, los conservadores. Aquí van a seguir peleándose con el greco-romanismo, con la iglesia de Oriente. Entre ellos se van a atacar. Y finalmente, en esta lucha entre ellos, las tribus bárbaras, ¿no? Van a aprovechar
ese debilitamiento y finalmente las tribus bárbaras derrotan y hacen caer también al imperio de Oriente, al imperio bizantino. ¿Y en qué año? En 1453, por las tribus bárbaras, específicamente por los turcos otomanos. Por ellos es caído. Entonces, culmina toda la Edad Media. Es este proceso que pasa toda la Edad Media. En 1453 cae y justamente, ¿cuál es el tema central de la Edad Antigua? Dios. De la edad, perdón, de la antigua es el mundo. La Edad Media es Dios. Aquí todo esto luchaban y guerreaban por Dios, por el único Dios cristiano. Pero aquí, cuando cae Oriente, entonces que eran medio griegos y personas que estaban hartos de la iglesia que se aprovechaba, van a decir, ya no Dios, Dios ya no es el centro. Ahora el centro es ¿quién? El hombre. Comienza a predicarse el antropomorfismo, el hombre. Así que Dios le deja a un lado, ahora pasamos el centro de todo, tiene que ser el hombre. Por eso a partir de 1453 en adelante, el centro de todo va a ser el hombre. Y eso comienza en la historia bíblica como la reforma protestante. Ya no Dios, ahora el interés es el hombre. Y ese periodo lo vemos también como la salvación del hombre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos Romanos 1:17, Lutero va a decir así, el hombre es salvo únicamente por la fe, solo por la fe. Entonces aquí, cuando cae Oriente, ahora el tema deja de ser Dios y pasa a ser el hombre. Y Lutero, en ese afán de que el hombre es el centro, va a leer la Biblia y justamente va a encontrar Romanos 1:17. El hombre pone el hombre. ¿Por qué? Porque el centro de todo a partir de 1453 va a ser el hombre. Y él en 1517 clava sus 95 tesis. Pero la salvación de quién? No de Dios, sino del hombre. El hombre es salvado por fe y para fe. Es decir, el hombre siempre ha sido salvo desde la creación por fe, seguirá siendo por fe y en el futuro se seguirá salvando también por la fe. Si se dan cuenta, el centro es entonces de todo el hombre. Vamos a comenzar en la edad moderna. Ahí en la edad moderna el centro será el hombre. Y ahí comienza con el inicio de la nueva era. Justamente nos referimos a la edad moderna. Entonces, es este proceso, apreciados hermanos y amigos, que nosotros vemos en la historia universal de cómo el Imperio Romano no oficializó el cristianismo entre comillas y vemos también que cayó tanto Roma de Occidente como Roma de Oriente para dar inicio a una nueva etapa, que es la edad moderna. Pero todo esto sucedió exactamente como la Biblia. En conclusión, podemos decir que la Biblia decía que Roma iba a caer y que nunca más iba a unir, según Daniel capítulo 2:41, pero eso lo vemos cumplido en la historia. Han intentado, no solamente Carlomagno, sino otros emperadores, unir esta decadencia romana después que cayó Occidente y también cuando cayó Oriente, incluso hasta el siglo XX, Hitler quiso unir un solo pueblo, un solo Dios, dijo Hitler, quiso unir que Europa sea el centro, hay un solo poder en el mundo, pero no van a poder, porque eso estaba profetizado en la Biblia. Entonces, cuando entendamos este proceso histórico que pasó en la Edad Media, nos ayuda a entender cómo se está cumpliendo la profecía exactamente, solo que los historiadores simplemente lo ven fechas, datos y eventos. Pero nosotros como cristianos vemos un poco más allá, cómo la historia bíblica ya decía que esto iba a suceder, porque Juan acabó de escribir en el año 95 después de Cristo la Biblia, pero describiendo todos estos eventos que iban a suceder. Y sucedió tal como nos relata la historia universal. Esto es lo que le estaba mencionando, que el imperio romano, que era todo esto, se dividió, ¿no? Aquí estaba Roma de Occidente y Roma de Oriente.
Esto cayó en el año 476 y esto en el año 1453. Cuando ambos estaban en paz, unidos, entonces daban acceso a la ruta de la seda, que justamente pasaba por acá para hacer mercancía, tanto los indios como China, el lejano oriente. Pero cuando hubo un cisma, aquí el imperio de Oriente cerró el comercio para Occidente, lo cerró. Y cuando los turcos otomanos en el año 1453 derrotaron también aquí a Oriente, ellos se plantaron aquí, es ahí donde que no dejaron ya totalmente hacer comercio con los de Occidente, no, perdón, con los de Lejano Oriente, ni los indios, ni ni los chinos podían comercializar por tierra. Es ahí donde que ellos, la cultura india, y por acá estaban los británicos, ¿no? O los anglosajones. Ahora, ¿cómo iban a hacer comercio? Es ahí donde ellos aventuraron, ¿no? Se aventuraron a ir por mar abierto. Nunca habían ido por acá. Se aventuraron a ir por mar abierto para hacer su comercio. Ahí es donde que viaja ¿quién? El famoso ¿quién? Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque en realidad la base era esto, no había comercio. Y Cristóbal Colón empezó a prácticamente a buscar nuevas rutas. Ese era el tema. Y eso sucedió en 1492, ustedes lo conocen. Y la caída fue en 1453 de aquí. Entonces aquí los otomanos no lo dejaron pasar la ruta. Este de aquí es tan clave, les animo que revisen la historia, es tan clave para entender muchas cosas de nuestra historia humana, porque esto abrió a muchas expansiones a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Pero todo esto estaba predicho por Daniel 2. Eso quería que miraran este mapita para que tengan idea más o menos de qué hemos estado hablando. Todo este era el Imperio Romano, cuadrito rojo, pero se dividió aquí, ¿no? Con Teodosio.